¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, mi querido Manuel, ¿tú cómo estás? Muy contento, alegre, a gusto. Preguntarte en esta libertad de expresión que tenemos, que solamente aplica esta veda electoral estrictamente para los partidos políticos, dirigentes y candidatos, preguntarte acerca de este escándalo de corrupción que el día de ayer el periódico The Guardian y El País dieron a conocer el reportaje de investigación de la periodista Teresa Montaño, en donde se revela una red de corrupción donde se desviaron más de 5,000 millones de pesos en el gobierno de Alfredo del Mazo. Y sí, mientras esta operación ocurría, Alejandra del Moral Vela, candidata del PRI, era la secretaria de Desarrollo Social de Alfredo del Mazo Maza. A tan solo 3 días de la elección, esto es fulminante. ¿Qué opinas, César? Mira, creo que es muy importante que la gente pueda analizar, ¿no? Más allá del contexto electoral. Hemos visto durante décadas que el Estado de México ha sido la caja chica del partido que lo ha gobernado siempre, que es el Partido Revolucionario Institucional. Es histórico, ¿no? Los actos de corrupción que se han hecho, no hay gobernador del Estado de México que no termine siendo multimillonario e intocable. Y como bien lo mencionas tú, cuando The Guardian retoma la investigación de Teresa Montaño, hay una periodista que termina de cerrar todos estos puntos, que es Nina Lacani, ¿no? Ella viene directamente desde Inglaterra, se pone a hacer todo este trabajo para cerrarlo y se dan cuenta de que se utilizó a la Secretaría de Desarrollo Social y quien era su titular en aquel entonces, que era Alejandra del Moral, para firmar contratos que, haciendo cuentas, porque muchos de estos contratos incluso ella es quien los firma, o antes de que ella los firmara, pero que ella autorizó entonces que el contrato se mantuviera y que aparte se asignaran cantidades muy superiores. ¿Dónde viene lo importante en este asunto, Manuel? Es que la investigación periodística demuestra, y fuera tomada por dos medios internacionales, y uno de ellos conocido por ser ultraderechista, lo cual, para quitarle ese tufo de que pudiesen pensar que es con una intención político-electoral, la realidad es que lo documentan de forma correcta, ¿no? Y hacen un análisis de cómo, si bien es cierto, de forma directa, a Alejandra del Moral la manejan con un poco más de 600 millones de pesos, ella sí se termina viendo involucrado en este desfalco por cerca de 5,000 millones de pesos. Y además, mi querido Manuel, mencionan que hay dos personas más que estuvieron involucradas, que aparte fueron parte del gobierno del Estado de México y que ahora se suman a la campaña de Alejandra del Moral para gobernadora del Estado de México y que tuvieron que ver con esta firma de contratos, que es la exsecretaria del Trabajo, Marta Hilda González, y Mercedes Colín Calderón, quien fue secretaria de Desarrollo Agropecuario y que posteriormente se le conoció como, o se le cambió el nombre para la Secretaría del Campo. Mismas que están ligadas con estos contratos de empresas fantasmas, en los cuales todo este dinero terminó de alguna forma yendo por la autorización de Alejandra del Moral y por supuesto que tuvo que haber tenido el visto bueno de Alfredo del Mazo para parar en lo que ahora se dice también han sido los gastos de campaña de quien intenta ser gobernadora del Estado de México. Correcto, César. César, preguntarte, porque esto, desde luego que al PRI le cae como una daga y el dirigente nacional del PRI, que jamás ha brillado por inteligente, eso es cierto, pero creo que este era el momento para por lo menos guardar silencio. Si de por sí ya se saben culpables o por lo menos ya se saben que esto es un golpe duro a la campaña de Alejandra del Moral y sobre todo al priismo, uno esperaría que el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, diera una respuesta medianamente inteligente. Bueno, anoche, en entrevista, incluso con uno de los suyos, ¿no? Con Carlos Loret de Mola,
dice lo siguiente, es el número 5, vamos a ver, escuchar. Al mismo tiempo, faltando 4 días para las elecciones, se publica hoy un robusto reportaje en el diario The Guardian en donde se habla de 15 empresas fantasmas a través de las cuales el gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México habría desviado $300 millones. Esto parece perseguir al PRI permanentemente y ser una fuente inagotable de corrupción. ¿Cómo presentarse con una nueva cara ante los ciudadanos cuando siguen saliendo los escándalos y se actualizan con las nuevas figuras? Mira, yo te diría, Carlos, el PRI no es abogado ni defensor de nadie. El PRI defiende nuestra institución, lo que hemos construido. En el PRI hemos cometido errores, pero también hemos hecho muchos aciertos. Y lo he dicho, quien sea señalado, quien tenga un debido proceso y a quien se le compruebe algo, tiene que enfrentar la ley, sea de Morena, del PAN, del PRI, de cualquier partido político. Lo que queda claro es que este gobierno corrupto, ineficaz, ineficiente de Morena está destruyendo el país, está en una persecución permanente contra los opositores, contra los partidos políticos, contra ustedes, Carlos, los medios de comunicación, contra el tribunal, contra el Poder Judicial. Entonces, este gobierno es un gobierno demencial, es un gobierno que ya perdió la cabeza, ya perdió el rumbo. Es decir, la respuesta ante este mega escándalo de corrupción del gobierno del Estado de México es persecución política. Abogado César Gutiérrez, yo le pregunto a usted, ¿será posible que esta dictadura de Andrés Manuel López Obrador logró convencer a 2 periódicos europeos como El País y The Guardian con el único fin de hacerle persecución política a Alejandro Moreno Cárdenas y Alejandra del Moral Vela? Mira, son tan ilógicos en el comentario que siempre utilizan el mismo tipo de alegatos, ¿no? Lo niego categóricamente, todas aquellas personas que tengan que ser investigadas serán investigadas, pero este gobierno, ¿por qué? Por eso pierden elecciones, mi querido Manuel, porque no han entendido que la política es de propuestas. Cuando tú te la pasas defendiéndote de los actos de corrupción de los que te acusan, que además no los puede negar, y no lo puede negar por una cuestión muy sencilla. El país está ligado por lo general a la ultraderecha conservadora y por lo general trata de atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con diferentes tipos de investigaciones. Cuando hoy saca una investigación y que coincide con los tiempos electorales, pues por supuesto que ellos, como sí son capaces de hacer ese tipo de cosas, y ya ves que lo han intentado por medio de todas sus redes sociales, de estos defensores a ultranza, ¿no? De lo que han sido el PRI, el PAN y el PRD, lo que se le conoce como el PRIANato, que han intentado por todos los medios de crear mentiras, de sembrar dudas, de retuitear fake news, pues obviamente se ven sorprendidos porque nunca esperaron que una investigación, aparte de un medio que ellos consideran allegado a la derecha, pues pudiera destapar toda esta corrupción que existe y que sabemos que tiene décadas, ¿no? En el Estado de México. Pero además, lo que me llama poderosamente la atención, que no solo fue Alito Moreno, también vimos el día de hoy que el exgobernador Rubiel Ávila se deslinda públicamente de uno de sus operadores políticos, porque se descubrió que todas estas campañas negras que han existido en contra de la maestra Delfina Gómez, pues han sido manejadas y propuestas por este ex operador el día de hoy, ¿no? Político de Rubiel Ávila y que estuvo cercano siempre a él, incluso ahora desde el Senado. ¿Qué te demuestra esto, mi querido Manuel? Y para la gente que nos escucha, que el dinosaurio está todavía moviendo la colita y tratando de buscar por todos los medios, porque ya nos dimos cuenta que por lo menos recursos sí existen para tratar de hacer nuevamente el robo de las elecciones en las urnas. Esto es preocupante, ¿por qué? Porque independientemente de quién sea las personas que quieran votar, yo hago un llamado a que tengamos conciencia social respecto a si queremos cambiar con este tipo de situaciones. Llegó incluso un momento en que incluso la candidata Alejandra del Moral buscó ella deslindarse del partido político manifestando que no importaba lo que hubiera pasado en antaño, lo importante era votar por las personas y no tanto por el partido. A ese grado de desesperación se encuentran que saben que la gente está muy molesta. ¿Por qué? Porque la realidad es que ya es una marca muy desgastada. Es una marca tan desgastada que la gente ya repudia todo lo que tenga que ver con lo que en su momento fue el partido hegemónico en México.
Correcto, César. Mira, muchos plantean en redes sociales que Alejandra del Moral dé una respuesta ante esto, pero digo, hasta tiene la suerte de no poder hablar justamente por el tema de la veda electoral. Ella no puede ni siquiera responder, o en su defecto, incluso si pudiera, se hubiera callado, o muchos pensamos que se hubiera callado y hubiera guardado silencio hasta el día de la elección, pero ella es candidata. ¿Qué pasa con el gobernador? El gobernador no tiene veda electoral. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, tendría que hacer una declaración puntual, tendría que otorgar una postura como titular del Ejecutivo Estatal del Estado de México ante esta investigación, porque es una investigación que transcurre de inicios hasta estos días, que todavía es en el ocaso de su gobierno, César. Lo normal sería que el gobernador diera una respuesta ante ello. Pero no solo el gobernador, fíjate, en teoría el fiscal general de justicia del Estado de México ya tendría que haber iniciado una carpeta de investigación por noticia criminal. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tienes conocimiento de que se pudo haber cometido un delito, tú tienes que iniciar una investigación y la misma se realiza por medio de una carpeta de investigación. Y se supone que es un fiscal independiente. Entonces, creo que, como ya lo hemos platicado en algunas otras entrevistas, Manuel, el Estado de México veía el escenario de que podían dejar el poder después de tantas décadas y se fueron preparando, y dentro de estas preparaciones fue traer un fiscal supuestamente autónomo a modo para que le pudiera proteger las espaldas a los altos funcionarios, pero en especial al gobernador, porque recordemos que aparte Alfredo del Mazo es la tercera generación del Mazo que son gobernadores del Estado de México. Y la verdad es que hay que reconocer que si por algo ha brillado el gobernador del Estado de México es por su falta de cultura política y de comunicación con el pueblo del Estado de México. Y lo hemos visto continuamente. Creo que las pocas veces que lo hemos visto que públicamente haga alguna declaración, pues es cuando ha participado en las mañaneras y que se ha visto medianamente obligado porque el presidente de la República lo invita a responder las preguntas directas de los reporteros. Así de opaco ha sido el gobierno de los Estados Unidos en México y así seguirá siendo mientras termine lo que ha sido el PRI durante tantos años. Como se los comento, y para no tengamos ninguna situación en que pudiesen decir que estamos promocionando el voto a favor o en contra de alguien, olvidémonos un poco de los partidos políticos y analicemos esto desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal, como bien lo dices tú, Manuel, el titular del Ejecutivo del Estado de México como entidad federativa tendría por lo menos salir a explicar, ¿no?, qué es lo que pasó con este fraude de cerca de 5,000 millones de pesos, en el cual le están haciendo imputaciones directas que en su gobierno, donde él es el titular, 2 periódicos internacionales, de acuerdo a una investigación periodística. Pero todavía más grave aún, se dice que la periodista Teresa Montaño fue secuestrada cuando realizaba estas investigaciones. Hay una serie de delitos que parecería que como las bandas criminales se manejan y que la acusación directamente es contra funcionarios del Estado de México. Creo que ya es una necesidad que el gobernador salga a explicarlo, que por lo menos el fiscal del Estado de México diga abiertamente que se inicia una carpeta de investigación por noticia criminal, pero creo que ellos mismos saben, mi querido Manuel, que el panorama pinta tan gris para ellos que más bien están tratando de llegar a ciertas negociaciones para tratar de cuidarse las espaldas. Eso es lo que veo, mi querido Manuel, dice el análisis político-jurídico que hago. Mencionas el secuestro de Teresa Montaño, periodista de investigación que realiza justamente este reportaje. Yo te invito, César, a que veamos esta imagen que es la recopilación de todas las portadas de los medios nacionales que salen el día de hoy. Lo tenemos en pantalla y en esta recopilación hay periódicos como el Reforma, que en primera plana ponen: crecen 600% amparos por falta de medicinas. La Razón pone: Morena atora de nuevo completar el INAI. El Diario de México pone: Pío López Obrador llama a ejercer voto por Ebrard. El Sol de México pone: paran obreros de contratistas del Tren Maya.
El Universal pone, Sheinbaum y Ebrard presumen el amor de hermanos López Obrador. Milenio pone, lucha por mujeres debe de seguir desde toda esfera, Sheinbaum. Eje Central pone, militares descobijan estados más violentos. No hay. Bueno, solamente hay uno, un medio de comunicación, un periódico nacional que puso esta investigación, y no en primera plana, hay que decirlo, sino en las famosas barras, ¿no? Que fue La Jornada, que lo saca en un pedacito de la portada, que lo puede encontrar usted en la parte inferior izquierda. De los principales 20 medios de comunicación de periódicos nacionales, César, solamente uno, y eso que en un ladito de la portada hicieron mención, y olvidémonos del escándalo de corrupción, sino que se documenta el secuestro de una periodista, de una colega suya como Teresa Montaño, y eso para ellos no fue noticia. Esto es lo que famosamente se le conoce como el cerco informativo. No pasó nada para ellos. Esto no fue relevante para los medios, César. Mi querido Manuel, tú lo sabes porque tenemos una amistad en lo personal y lo hemos platicado, que a mí en su momento me habían invitado a participar en diferentes medios corporativos, ¿no? Y que yo tomé la decisión de venirme a los medios alternativos porque yo no podía, mi forma de ser y de pensar no va con una línea editorial. Si bien es cierto, muchas personas me preguntan que por qué escribo en un medio como La Silla Rota, es por una cuestión muy sencilla. Cuando La Silla Rota me abrió las puertas después de que yo escribí en otros periódicos de tiraje nacional, la única condición fue que yo podía escribir lo que yo quisiera, cuando yo quisiera, sobre el tema que yo quisiera. Y ellos lo aceptaron y hasta el día de hoy, que tenemos 3 años trabajando, lo han respetado. Te demuestra que los medios corporativos, mi querido Manuel, sí tienen una línea editorial, la cual es importante e interesante para ellos. ¿Cómo vas tú a atacar al gobierno del Estado de México cuando es uno de los principales consumidores de esos medios corporativos? ¿Cómo vas a atacar tú a un gobernador del Estado de México que además utiliza publicidad en todos estos medios? Pero creo que incluso fuiste muy decente, mi querido Manuel. Si tú te fijas en los principales noticieros que existen en cadena nacional, no lo mencionaron el tema, porque todavía el día de ayer estaban en posibilidades tal vez de poder haber hecho una solicitud al gobernador del Estado de México y a alguna de las personas que pudieran estar involucradas. No les interesó realizarlo realmente. ¿Por qué? Porque muchos tratarán de justificar que podría existir una consecuencia de carácter político electoral. Pero la realidad es, Manuel, que tú lo acabas de describir claramente. Este cerco informativo sirvió durante décadas para crear las noticias y la percepción que aquellos lectores de noticias pudiesen dar. Y el que mejor estilo le echara para leer los boletines de Presidencia de la República o de la extinta PGR, eran los que a la mejor chayote recibían. Nos puede molestar o no, como yo les decía, son muy pocos los que se pueden llegar a salvar, pero la realidad es que muchos de ellos son prostitutas de la información. Muchos se han molestado conmigo y hemos tenido algunas situaciones por ahí, incluso hasta de reclamos, se los he dicho, demuéstrame lo contrario, demuéstrame que el medio en donde tú estás no se ha prestado para un golpeteo en contra del gobierno de la República por el simple hecho de que dejó de consumir sus productos. Pero dejó de consumirlos no totalmente, sino de la forma en como ellos estaban acostumbrados. Es, yo simulo pagarte publicidad, como lo hacía el gobierno de Coahuila con el Universal, para que a su vez tú hables bien de mí. Y eso lo hemos visto con el Reforma y con un sinnúmero de periódicos que desafortunadamente son los que nos quieren venir a decir que si ellos no lo escriben no existe. Afortunadamente existen medios de comunicación como el tuyo, en donde podemos hablar abiertamente y explicar a la gente que incluso no nos crean a nosotros, que si nosotros decimos algo, vayan y lo verifiquen para que vean que lo que estamos diciendo es real, porque desafortunadamente muchísima gente se termina informando por medio de estos medios o el chat de los amigos y terminan creando una realidad que no existe, inventándose historias que no se llevan a cabo y que cuando realmente tú confrontas datos con ellos, se terminan molestándose y poniéndose agresivos. Y es cuando les digo, no se supone que los que éramos agresivos éramos los chayos,
y ustedes que son gente tan estudiada, tan viajada, tan paseada, se supone que eran los que decían, es que ya aprendimos de ustedes. Le digo, ok. Le digo, cuando no tienen la razón, entonces vienen las ofensas, las amenazas y los ataques. Pero está bien, no pasa nada. Le digo, yo el día lunes celebraré lo que tenga que celebrar. ¿Por qué? Porque iré a ejercer mi voto el domingo, como todos los años cuando me ha tocado elecciones, y lo haré exactamente con la convicción de la persona por la cual yo quiero votar. Para poner un punto final en este tema, César, yo sé que puede sonar redundante, que puede sonar absurdo, pero es importante incluso hacer este tipo de preguntas, porque parece que en este país, si no se dice, no pasa. Debería en este momento el fiscal del Estado de México, las instancias correspondientes, abrir una carpeta de investigación contra el gobierno de Alfredo del Mazo y Alejandra del Moral Vela y aquellos que se hayan visto involucrados como Eric Sevilla, todos los que estuvieron involucrados en este esquema de corrupción en donde se sustrayeron más de 5,000 millones de pesos del erario de las y los mexiquenses. Eso por un lado. Y por otro, de no ser así, que no parece que esto vaya a suceder pronto, tú sabes que realmente los gobernadores no tienen 6 años, tienen 7. ¿Cuál es ese 7? Bueno, el 7 que le toque al siguiente gobernador del primero. Esto quiere decir que Delfina Gómez Álvarez, de ser electa la titular del Ejecutivo Estatal, pues podría iniciar ya con este eventual hipotético nuevo gobierno un proceso, a pesar del fiscal o con el fiscal, no se sabe en este momento, tú me lo vas a ahondar en materia, para llegar a fondo, porque no estamos hablando de 3 pesos, 5,000 millones de pesos, es un monto considerable, César. Mira, mi querido Manuel, lo que tendría que hacer el fiscal general de justicia del Estado de México es iniciar una carpeta de investigación por noticia criminal en contra de quién o quiénes resultan responsables. Que ahí puede estar involucrado muchos miembros del gabinete, sí podría ser, incluso el mismo gobernador, pero como en este momento solamente tienes indicios, se tiene que realizar una investigación. Pero la misma sí que tendría que haber iniciado, si no es que ya se debió haber iniciado, en teoría, de acuerdo a lo que dicen nuestras leyes y reglamentos, pero la realidad es que lo veo poco probable. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, pues muchas veces dicen que este tipo de delitos se dan porque tiene que ser a querella de parte, y yo no considero que sea de esa forma. Creo que es un delito que en cuanto tienes conocimiento se podría llevar a cabo. Incluso la misma Fiscalía General de la República podría iniciar una carpeta de investigación, aunque son hechos del Estado de México, porque podría solicitar la atracción de la misma carpeta. Pero recordemos, mi querido Manuel, que aquí todas las cosas se mueven de acuerdo a la conveniencia, ¿no?, de las personas que son los que realizan las investigaciones. Entonces, veremos qué es lo que va a suceder por ese lado. En segundo lugar, creo que quien llegue a gobernar, si es por parte del Partido Revolucionario Institucional, por supuesto que va a tener un fiscal afable que va a seguir trabajando, porque recordemos los antecedentes del fiscal general de justicia del Estado de México. Él es hijo de un exsecretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, que fue secretario de la Defensa Nacional con Ernesto Zedillo Ponce de León, y que a su vez 2 primos de él han sido procuradores generales de justicia del Estado de México. Otro de sus primos, porque resulta que él, al ser hijo del secretario de la Defensa, tiene una relación de familia con quien era Héctor Castillejos, aquel que fue el encargado jurídico de Enrique Peña Nieto, ¿no?, y de este famoso grupo Atlacomulco. Incluso, pues se sabe, ¿no?, que 2 de sus primos fueron procuradores generales de justicia del Estado de México, y además otro de sus primos fue procurador general de la República. Ese último procurador general de la República que querían proponer para que fuera fiscal general de justicia autónomo en lugar de Gertz Manero, pero que no se les permitió en su momento, y posteriormente vino el fiscal Gertz. Ese es el tipo de fiscal que va a tener que lidiar la gobernadora que llegue. En el caso de ser Delfina Gómez, por supuesto que va a tener resistencia por parte de esta figura, porque en teoría a él lo trajeron para protegerle la espalda al gobernador saliente. Esa es la realidad, y por eso dijo que fuera así, porque recordemos que el anterior fiscal todavía le quedaban 2 años para seguir siendo fiscal, pero les quitaba la posibilidad de que si cumplía con esos 2 años, pues obviamente quien llegara a la gobernatura pudiese nombrar un fiscal.
Lo que hizo el fiscal fue que renunció supuestamente por motivos personales y ponen a un nuevo fiscal para proteger todo el sexenio de quien llegara a gobernar. Entonces, esa es la realidad con la que se va a enfrentar si es el caso en que Delfina llegase a ser gobernador. Correcto, César. César, para finalizar y agradecerte mucho tu tiempo y análisis el día de hoy en la conferencia matutina del presidente López Obrador, pues se llegó a este punto en donde el titular del Ejecutivo Federal admite que sí, en efecto, este sexenio ya rebasa el número de homicidios récord en materia de seguridad pública. Esto después de ser atiborrado por los medios de comunicación con este cuestionamiento, con esta estadística que los medios de comunicación que ya hemos presentado con antelación han estado dándole ruedo. Ya se rompió el récord de homicidios, ya se rompió el récord de homicidios, y el presidente el día de hoy en la mañanera dice, sí, pero no vino de la nada, vino a través de una herencia brutal que dejan los gobiernos anteriores, concretamente refiriéndose al de Felipe Calderón, quien inicia esta guerra, esta eventual fantasiosa guerra contra las drogas y el narcotráfico, y luego seguida por Enrique Peña Nieto, 12 años consecutivos de la misma estrategia de seguridad. César, en este punto del sexenio, que se haya batido pues estadística que no es agradable, pero es la realidad, indica que la estrategia de seguridad del presidente en ese famoso 3% se ha logrado aminorizar la violencia, la ha logrado drenar, va en aumento, se ha contenido, y a futuro, ¿tú cómo ves si esta estrategia de seguridad que se ha mantenido hasta el día de hoy sería viable para el próximo titular del Ejecutivo Federal que será elegido en 2024? Mira, fíjate, Manuel, yo de entrada le reconozco al presidente que haya sido muy claro y que no le diera vueltas y que dijera, sí, efectivamente, porque las estadísticas son eso y los datos son eso. Pero también creo que es importante que podamos analizar lo siguiente. Para nosotros ser justos en cuanto al análisis, en primer lugar sabemos que el homicidio es un delito del fuero común, que no tendría que ver porque el gobierno federal estuviera involucrado. Pero como el presidente de la República ha tomado los temas de seguridad como si fueran todos de la nación, pues obviamente le tratan de achacar que es un hecho en que tenemos problemas de inseguridad. Gran parte de ese porcentaje de muertes violentas pues es por armas de fuego, que esto viene como consecuencia de lo que ahora sabemos fue una simulación de guerra contra los grupos criminales para beneficiar a un cártel en específico por encima de las demás asociaciones criminales. Pero para ser muy justos, que es lo que yo les explicaba, muchas veces quieren comparar los datos de un sexenio como el de Felipe Calderón en determinado año con el sexenio del presidente López Obrador. No se pueden hacer así los contrastes ni los análisis, por una cuestión muy sencilla, porque tenemos que ver cuáles han sido los incrementos que han existido año con año y entonces comparar con el año anterior. ¿Qué significa esto? Y te voy a poner un ejemplo muy rápido, ¿no? De acuerdo a los mismos datos del INEGI, te lo digo porque los tomé. En el año 2019 hubo 34.718 homicidios violentos en el país. Para el año 2020 el número bajó a 33.563 y para el año 2021 el número fue de 32.350. ¿Qué significa esto? Que sí vamos en una baja sustancial. Por supuesto que los números, si fueron subiendo cada año, para cuando tú llegas, pues tú ya tienes un hándicap muy alto y lo que ha hecho la estrategia de seguridad, que aunque yo soy rojillo, ¿no? En mi forma de pensar, yo siempre he pensado que al delincuente que no vuelve a delinquir es aquel delincuente que termina muerto, pero yo también soy un hombre de derecho. Pues por supuesto sé que se tienen que respetar los derechos humanos y el debido proceso de cualquier persona, porque será culpable hasta el momento en que la autoridad judicial determine su culpabilidad. Y sabemos toda la problemática que existe con las autoridades investigadoras y de procuración de justicia, que muchas veces por corrupción, por falta de capacidad o incluso por exceso de trabajo, no llevan de forma adecuada los procesos ante los órganos jurisdiccionales, o sea, los jueces. Porque de repente se me olvida que estoy en una entrevista con amigos y empiezo a hablar como abogado, entonces hay veces que la gente me dice, oiga, la verdad es que habló bien padre, pero no le entendí la mitad de lo que dijo, y entonces tratamos de ser lo más claros posibles. Pero la realidad es que aceptar el problema y que se está trabajando en él
que demuestra cómo hemos venido bajando en esos números, man. Hay algunos candidatos que dicen que tiene que existir continuidad y estoy completamente de acuerdo por una cuestión muy sencilla. Tú no puedes acabar con el problema de la inseguridad y de la violencia en el país en 4 años. Yo sé que el presidente dijo que se iba a acabar, pero lo dijo en el sentido metafórico de nosotros no vamos a estar cometiendo delitos, nosotros no vamos a estar asociados con los delincuentes, nosotros no vamos a estar desapareciendo ni secuestrando personas, nosotros no vamos a estar involucrados con estos grupos criminales, haciendo clara referencia a Genaro García Luna. Pero cuando tú te das cuenta que los números empiezan a bajar, por supuesto que entonces ese es el parámetro que tú tienes que checar. Perfecto. Si a partir del año 1 hubo un incremento en comparación con el 6º año del gobierno anterior, pero al 2º año empezó a haber una disminución, al 3º hubo otra disminución, al 4º hubo otra disminución, recordemos que nuestro punto de salida fue mucho más alto. Entonces, por eso los números se terminan rebasando. Para mí, en lo personal, el hecho de que empecemos a ver en ciertos lugares, en ciertas regiones del país, que la violencia empieza a minorar, me da esperanzas de saber que el trabajo que está realizando es correcto. Y ahora ya no tienen pretextos para decir que porque es que la seguridad pública se encuentra militarizada, cuando la misma Suprema Corte de Justicia determinó pues que tendrá que ser la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la encargada de llevar a cabo lo que es la parte operativa y administrativa de la Guardia Nacional. Correcto. César, como siempre, un deleite y un privilegio poder platicar, tener interlocución contigo en estos temas de análisis y de seguridad nacional. César, te envío un fuerte abrazo, te agradezco mucho tu tiempo, presencia en análisis. Te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para estar atento de la cobertura analítica que haces alrededor de ellas y por supuesto extenderte públicamente la invitación para la cobertura que haremos este domingo en la jornada electoral del Estado de México. Tú sabes que esta es tu casa. Gracias, César. ¿En dónde te podemos encontrar? No, al contrario, Manuel, un placer. Mira, mi Twitter, que es la red social que más utilizo, es @CésarGutiPri. Tengo una página de YouTube que es César Gutiérrez Priego, donde pues a veces subo una videocolumna o algún análisis. La realidad es que, contrario a lo que piensa la gente, tengo que trabajar para comer. La verdad es que me va muy bien, pero tengo 3 hijos a los cuales amo y adoro, pero yo creo que ellos me odian porque comen como si me odiaran, ¿no? Entonces, no correteamos la chuleta, pues no sale, ¿no? Adóptame, César, adóptame. No, pero la realidad es que ahora valoro tanto el esfuerzo que hizo mi madre y mi padre para conmigo, porque yo creo que yo era 10 veces peor que cualquiera de mis hijos, pero sí es complicado, y la verdad es que agradezco públicamente a sus mamás, que son excelentes mujeres, que los han educado muy bien, pero que, híjole, la verdad yo creo que a veces necesitan mucha, pero mucha paciencia con ellos. Y pues obviamente, Manuel, cuenta conmigo después de que acaben las elecciones y que para que no incumplamos con esta veda electoral y las obligaciones que se puedan tener, cuenta conmigo y estaremos participando en este programa que usted realice post las elecciones del Estado. Y de Coahuila también, porque se me olvida, ¿no? Que en Coahuila, aunque desafortunadamente veo poco probable que Morena pueda ganar, y creo que el PRI es quien va a ganar en esta alianza que tienen, creo que sí dejaron un antecedente que vale la pena. Si bien es cierto, este candidato del PT y este candidato del Partido Verde sí van a aparecer en la boleta electoral, incluso los partidos estatales los siguen apoyando. Sí, el partido a nivel federal, tanto el PT como el Verde Ecologista, dijeron, nosotros vamos con Morena. Ese fue un aviso y un chantaje de amenaza de o te alineas y no vuelve a ver lo que pasó en Coahuila, o en el 2024 vas a partir. Y creo que es lo único rescatable de lo que pasó en Coahuila. Uf, lo que construimos se acabó, dice la canción. Pues vamos a ver cómo resulta. Querido César, te envío un abrazo del tamaño de Saturno y seguimos en contacto. Cuídate mucho. Igualmente, Manuel, hasta luego. Muchas gracias. Es el abogado, el licenciado César Gutiérrez Priego, hablando con nosotros.